Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran Buenas esta tardes. tarde? Hola Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy Hola, bien. José. No te había Todo visto. tranquilo. ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan? ¿Qué es de esa vida? Ahí. ¿Tú qué Todo tal? bien. Uch, cuidado, te mueres, compañero. Toca ponerle ánimo al asunto. Bueno, esperando que hayan tenido un buen fin de semana y que hayan podido descansar bastante, vamos a arrancar la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, en la clase de hoy vamos a arrancar, como siempre, con preguntas, sugerencias, no sé, a ver qué les ha surgido durante estos días que no nos hemos visto, si de pronto hay preguntas para responder. En todo caso, pues esa primera parte que es importante, ¿no? Entonces, no sé, los escucho, cuéntenme qué encontraron de raro, de bueno. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, genial. Entonces, escucho sus preguntas. Sí, yo tengo una. Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, cuéntame. O sea, cuando dibujamos una cercha, una armadura, es necesario ver lo de los centroides que habíamos aprendido para algún deber anterior. Saber dónde está el centroide de cada elemento. A ver, ahí sí no te entendí. Lo de los centroides. ¿Te acuerdas que nos habías hecho hacer eso en las columnas? O sea, no, esto no es el centroide. El centroide de la figura, pues es un punto fijo, ¿no? Lo que estábamos hablando es eso que vimos ahí, si creo que te refieres es a los puntos de unión. Entonces, ahí tú estás especificando dónde va a ser la unión, si arriba del elemento, en la mitad o abajo del elemento. Exacto, exacto. Ya, eso depende de tu estructura. Entonces, por ejemplo, para una estructura tipo pórtico es importante y puede haber cambios importantes, pero por ejemplo, para una estructura de tipo armadura, digamos que de pronto no es tan importante, ya que los elementos pues se diseñan y se construyen para que el eje centroidal del elemento coincida siempre con los puntos. Entonces, de pronto en armaduras no es tan grave. Sin embargo, en estructuras porticadas sí es importante. Y en todo caso, por ejemplo, tú podrías decir que en las armaduras, en las correas de las armaduras, si tú modelaras las correas de las armaduras, fíjate que la correa siempre queda por encima de la armadura, ¿no? Entonces, eso sí sería importante que tengas en cuenta cuando se modelan los efectos o se modela directamente las correas en las armaduras, ¿no? Pero claro, eso es algo que aprendimos que depende de la intención y del caso que tú necesites modelar. Eso ya queda más que todo a tu criterio como ingeniero, de dónde va a estar conectado realmente la viga o la columna y que tú lo modeles en función a lo más real posible que tú puedas lograr. ¿Listo? Ya, listo. Genial. Bueno, ahí entró Celeste y pues no los veo con muchas preguntas, lo cual es bueno o malo, no sé, desde el punto de vista de que de pronto no entendieron nada. ¿O qué opinan? ¿Sí, ¿sí No, han sí, se entendido? entendió todo. Ya, genial. Listo, Se entonces si no entendió hay todo. preguntas, pues arrancamos con la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, hoy les he puesto digamos, algo como de investigación, un poco, no estuvo pesado, pero sí estaba como algo nuevo. Seguramente los que vieron diseño en acero, ¿sí? No vieron esto, porque el curso de acero de la universidad es más que todo un curso diseñado a elementos de acero, más no a estructuras de acero, ¿sí? Entonces, esa parte me interesaba un poco acerca
de entender, de que ustedes entiendan qué es lo que estamos esperando modelar. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas acerca de los videos o de la información que se envió, me gustaría que me respondan o que me muestren, mejor dicho, lo que sería la actividad de control. Entonces, les puse que se busquen 3 imágenes en su computador en donde se miren este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, ¿quién quiere ¿Qué ser? pueden pasar, Moisés? Sí, claro, Moisés. Ya, ahí puedes presentarme la actividad. Ya. Ok. Share screen. Stop. Share. Ya. Entonces encontré 3 estructuras. Ya, la primera fue este paso elevado en Guayaquil, cerca del aeropuerto, en la Avenida de las Américas, creo, o no. No, bueno, es cerca del aeropuerto, donde veo que la estructura, tanto para subir el paso a desnivel como el mismo paso a desnivel, tiene los braced frames. Ya, interesante. Esta estructura está rondando el borde de ser un armazón y de ser una estructura arriostrada, ¿sí? Ujú. Sí, digamos que estás así como en el borde, pero sí. Ajá, por este lado yo creo que sí es un... Ujú. Ujú. Pero en Sí, cambio viendo el puente en sí yo creo que sí es una armadura. el Ya, esa puente era en la sí es primera. una estructura en armadura, sí, muy bien. La otra que vi fue esta, que es un almacén que siempre veía saliendo de la casa de mi hermano, aquí en Manta, que es un A ver. almacén justo que vende aceros y cosas en general de construcción. Y aquí veo Ya, como que por este lado y también por acá. la verdad sí, parece que sí. Solo que hay algo raro en esos arriostramientos. Pero eso no es solo estético, no parece funcionar. Parece estético, ¿no? Puede Sí, ser. hay algo raro ahí, pero fíjate en la ventana de la derecha, en la que tenías acá abajo, ¿Estás aquí? parecen, Son ¿para qué alguien va estéticos. a poner eso si eso es estético? Ventana. O sea, es como Estético. raro. La estructura no sabría decir a ciencia cierta, tocaría mirar. Lo que sí Claro. es que algo que en la parte de la ventana, sí Hay una viga pareciera, aquí. sí, en esa ventana de ahí, sí pareciera que es estético porque fíjate que en la parte de abajo no hay los arrastramientos, pero solo están en la parte de arriba. Y eso es algo que realmente no es lógico, ¿ya? Pero bueno, buscaste, está bien. Y el otro ejemplo, ese está en Manta, dices. Tú vives en Sí, Manta, ¿sí o no? sí está en Manta este. Ajá. Y el último fue el del UNASUR, que me pareció súper interesante. Esta parte de aquí se nota clarito que sí son de ese tipo. Ese de ahí es un arriostramiento concéntrico, ajá. Ujú. Solo que esa armadura, eso es como una armadura. Es una estructura medio rara, la verdad. Ujú. No dijo Fernando que esa era en hormigón pretensado. Y aquí Pero se ven también, Juan el Carlos. núcleo. lo que pasa es que en la parte del voladizo, Eso es muy creo pesado. que es en acero esa parte del Sí. voladizo. Incluso Y tiene tipo de porcelanato especial de 3 milímetros máximo para reducir peso en todo más delgado, lo sí, posible. supongo. Ajá. Pero no creo que sea toda la estructura en hormigón pretensado, la verdad. No, solo el núcleo de concreto, o sea, desde la cimentación hasta arriba, la parte de Claro. para que pueda Esto sí soportar debe todo ser, claro. la palanca que iba a hacer esto. Pero esa parte sí la veo como con los brace frames. Ajá. Bueno, está bien, genial. Gracias, Moisés. Ya, listo. Muy bien. Voy a, ¿cómo hago esto? Ya, stop. Listo. Ya, ¿quién más? Bueno, entonces, a ver. Yo sé uno en Quito que me acordé. Que me Es de muestren, esta. tienen que mostrarme los 3, ¿ya?
Ya. Esa es la foto que les puse, creo. Ah, esta es la foto que pusiste. Sí, Ah, es Esta es la del- la de Quito, no me acuerdo. Es en la plataforma el estadio. financiera. Es, La plataforma financiera. Ya, Sí. esa es la plataforma financiera, sí, exactamente. Esa estructura es una estructura arriostrada, ¿no? ajá. Concéntricamente, ya. ¿Cuál es el otro Puede ser reto? una torre de telecomunicaciones. O sea, ¿cuáles buscaste? ¿La torre de comunicaciones? No, eso es una armadura. Ah, entonces no, no. Es que no sé dónde más. Sí Yo busqué. encontré uno también. A ver, entonces, Kevin, muéstranos. Es una casa, es un hotel en el Coca. ¿Cómo le- Eso de leyes. Sí, la verdad es, este está bastante interesante porque tiene unos arriostramientos, tiene unas luces gigantes, o sea, la verdad esas columnas están chiquitas, se las ve chiquitas, ¿no? Es muy grande. Ujú. Y no estoy seguro si esos son arriostramientos, porque fíjate que los arriostramientos los metieron en la pared. Y en el momento que los metes en la pared, perdiste todo el sentido del arriostramiento. Pero digamos que sí parece, a simple vista. Fíjense una cosa, por ejemplo, ya cuando empezamos a hablar de este tipo de estructuras ya un poco más en profundidad, algo que nosotros no podemos permitir, en, por ejemplo, en zona sísmica, eh, digamos que en el Coca es por el oriente, por Sí. no sé dónde es, por el Y oriente. Sí, el Ya, oriente. entonces, digamos que en el oriente sí se permitiría usar arriostramientos que solo estén en compresión, como este, por ejemplo. Este tipo de arriostramiento en donde solamente hay una diagonal, se podría usar solamente en zonas donde el sismo es muy bajo. En la costa no podría, no es permitido. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Y cuál es el otro, Kevin? es una casa, pero no estaba con arrastramientos. Esa casa. Está creo que falta construir. No, pues esa casa sí, no. Y el No, otro, el tercer ejemplo. no encontré, estaba buscando, pero es un edificio que, o sea, yo le vi personalmente hace un tiempo, cerca del Canal 4, es así igualito a este. Es un edificio súper grande, de unos 12 pisos más o menos. Que no, Ya. no hay muchos. Yo igual encontré lo del UNASUR, tenía foto también de la plataforma financiera y justo de este del Coca, porque como que es difícil saber de dónde son las estructuras, algunas fotos solo son partes Sí. de esta encuentro, entonces no sé. Ya. Sí, Listo. yo también Entonces, a tenía ver justo el de quién. Lunasur y la plataforma financiera también. Pues ya no. Ya, UNASUR y plataforma financiera. Bueno, estamos diciendo que como que no están haciendo la tarea, compañeros. A ver, ¿quién encontró otros distintos? Yo encontré dos, pero no estoy muy seguro si estoy bien, la verdad. Muéstralos. O sea, la que encontré... Ah, estaba apagado el micrófono, perdón. Que encontré posiblemente fue el del edificio de la Asamblea Nacional, que tiene esa como muralla exterior. ¿Qué les diré? No, no se ve. O sea, eso es una Una fachada, cosa, pero yo he pasado por ahí y esa, o sea, más como una malla. eso parece una fachada, ¿no? No tiene como cara de que sea un pórtico arriostrado. Ajá. ¿Qué más? A Y ver, el la otro que se otra. me ocurrió fue el Palacio de Cristal.
A ver. Aquí lo tenía. Del Ichimbía, ¿no es cierto? Claro, claro. Ajá, yo también encontré eso. Este de acá también se me ocurrió que podría ser. No, ese no es. Porque ahí están como unos marcos que se ven en esta parte de acá. Sí, pero esos no son estructurales. No, ese sí no es. Ah, Bueno, ¿quién encontró otro distinto? Yo tengo otro distinto. A ver, Milton. Sí. A ver. ¿Tú puedes ver? Ujú. Esto es de una página que vi que cuando después del terremoto de Puerto Viejo que iban a hacer como arrostamiento de alguna parte para la rehabilitación de los olivos. Sería uno de estos. Sí, o sea, eso es algo que iban a hacer, pero Claro. No ya. encontré la foto así ya hecha, pero es lo que decía que iban a hacer esto. La verdad, eso sí es. Fíjense que una de las características de estos tipos de estructuras es de que permanecen por toda la altura de la estructura, ¿no? Eso es una de las características. Por eso el que mostró Moisés en el lado de al frente, como no sale del piso, entonces no tiene mucho sentido que sea un ariostramiento concéntrico. Pero sí, este está correcto, ¿no? Muy bien. ¿El otro? El otro es este. Es sí el lugar, no sé dónde es. O sea, pero sí es de Quito, pero no sé el nombre. Pero sí, esto ya está como arrastramiento. Igual concéntrico. Ese sí tiene cara, pero es como raro. A ver, ¿esas cruces son totalmente cruces o es un adorno? No, sí son arrastramientos. Ah, Bueno, digamos que si son arrastramientos, sí sería. Son como raros los arrastramientos, ¿no? Porque parece como que... Ah, ese no es el del CERCOV. No, estoy como el perdido. nombre no decía, por eso no lo encontré, pero Hay uno que es full parecido a ese, que es de un edificio de 3 pisos, que me parece que es del Honda, que está por la Shiris. Ajá. Ese No, es súper parecido a este. no lo tengo en la cabeza, la verdad. Ujú. Bueno, ¿y el otro? ¿El último? el otro es este de acá. Bueno, dice que usa columnas de arrastramiento. No sé si es, o sea, ¿qué quiere decir cuando dice columnas de arrastramiento? ¿Sería igual lo mismo cuando decimos que es concéntricamente arrastrado o no? Columnas de arrastramiento. Ese concepto sí que lo vayan a patentar, porque la verdad no tengo ni Pero idea. esto sí es de aquí, de Quito, es de un condominio de Mañosca. A ver, espérate, ¿quién escribe eso? ¿Arquitecto? Rubén Moreira, aquí dice, tiene Ajá, estructural con columnas de arrastramiento de 20 por 20. ya, ahora todo Ya. cobra sentido. Ya, columnas de arrastramiento. Ya. Pues, hijo. Listo, Esto ¿no? es. Pues no sé a qué se refiere porque yo veo que esas Estaba son buscando y tampoco no le entendía qué quiere decir cuando dice con columnas de arrastramiento. No sé si me puedes explicar. que tocará buscarlo a Rubén, porque la verdad yo no le veo nada de raro a esas columnas, man. Ya, ok. Yo veo hasta peligroso esas columnas ahí, o sea, desde el punto de vista estructural, en el momento que el sistema se empiece a vibrar, esas columnas van a golpear la otra estructura porque están supremamente cerca. Pero aparte de eso, no veo nada más que unas columnas cortas en la escalera, ¿no? Pero bueno, listo. Digamos que ahí te confundiste por el columnas de arrastramiento, pero hiciste la tarea, Milton. Claro, es que ya de Ecuador pues, buscar así, pues no encontré. Y las encontré, las demostré. Ya. Acá, Juan Carlos, yo tengo dos más. A ver, muéstrame, Guido. Ya, mira, uno es este, que es una residencia en La Tacunga. No sé si estás mostrando algo porque yo no A lo ver, veo. Lo está compartiendo. eh,
Deja ver. Ahora creo que sí. Ya ahí está pensando. Y Ya. Sí. Aquí arriba se puede ver los arrestamientos. Ya. No sé si de pronto tengas alguna otra imagen, porque fíjate que esos arrastramientos que vemos ahí tienen un problema. Les falta la columna de la izquierda y no continúan desde abajo, ¿no? Pero digamos que tiene como cara, no sé si es porque no han terminado, pero sería raro de que no terminen los arrastramientos y pongan los arrastramientos arriba y no abajo, ¿no? Pero, ajá, genial. ¿Qué más? ¿Cuál otro? Este otro no tenía más fotos, pero se puede ver que casi todo está registrado. Es como, no sé. Además era una infraestructura sin uso definido. En Ibarra. En Sí. Caranchi. Eso es más que todo, eso es más un armazón, Guido. Eso es un armazón, o sea, es una estructura a base de tetraedros, que son la base de las armazones. Ujú. Listo. Carlos, yo tenía uno, pero no se me había abierto. O sea, el Facebook dice que es de un instituto. Ya, muéstranos. Es una foto interior. Ya te comparto la pantalla. ¿Puedes ver? Esos sí son. ¿Y de dónde es eso? Dice que es Instituto de Jaramillo en Manaví. Te ponen estructura de acero ASTM 572 grados 50, fabricación y montaje. Sí. De esa fábrica. Ese sí es una estructura riostrada. Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Ahí en los arrestamientos debe de ley intersecarse o no? Porque yo pensé que no debía intersecarse. Justamente eso es lo interesante. Es lo que estaba ahorita viendo, a ver si está junto. Porque parece que sí está junto. En esa imagen, ¿no? Parece que Bueno. se ve que ya todo llega a un mismo punto. Listo. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta de Kevin, realmente tú debes diseñar en función, o el concepto se basa en que las diagonales se pandeen y fluyan. Se pandeen a compresión y fluyan a tensión. Ese es el concepto del arriostramiento concéntrico. ¿Listo? Entonces, la idea es que para que el elemento se pandee, tenga una luz lo más larga posible, ¿sí? Porque a mayor luz, pues es mucho más fácil. Si tienes el doble de luz, pues prácticamente necesitas 4 veces menos carga para pandear ese elemento. Lo que quiere decir es que si en este momento estas diagonales, para que se pandeen a compresión, yo tendría que ponerle 4 veces más carga que si la diagonal estuviera de extremo a extremo solamente. Lo cual, pues, no es algo tan deseable, ¿no? Entonces, en general, el concepto es que sea un solo elemento y que la unión entre ellos no sea rígida, sino que haya un detalle. ¿Listo? Bueno, entonces, ahorita ya como concluyendo, ¿quién es que nos mostró esa? José. ¿Y tienes las otras tres, José? No te escucho, José. El micrófono. Ahí sí. Tenía la página abierta de lo que te dije que era el mismo hotel en Coca. Bueno, ahorita ya lo cerré, tengo acá. Bueno, continuemos, ¿listo? Ajá, y tenía igual el de UNASUR y otra vista del de la plataforma financiera. Sería listo. Entonces,
¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Está borroso. Ah. Está como borroso. Ya. Dale. Sí, sí se ve, pero está borroso. Ah, no, ya está bien. Ya, ahorita sí. Listo. Entonces, ¿cuál es el concepto? O sea, lo que quería más que todo es que se identifique que en una estructura que nosotros consideramos ariostrada concéntricamente, prácticamente se constituye de ciertas formas que las diferencian, por ejemplo, de un armazón, ¿sí? La idea, cuando nosotros hablamos de algo concéntricamente ariostrado, es de que yo tenga una columna, ¿sí? Un elemento de columna conectado a un elemento de viga, ¿sí? En donde mediante unas placas de conexión yo conecte lo que serían mis diagonales a otra placa de acero. ¿Listo? Entonces, en el momento en que yo tengo este tipo de sistemas, importante es que el sistema sea continuo a lo largo de un sistema aporticado tipo columnas y vigas. ¿A qué me refiero con eso? O sea, el sistema principal, si ustedes lo miran desde un punto de vista externo, les debe dar la impresión de que es un sistema en donde nosotros tenemos columnas y vigas. Es un sistema de tipo pórtico resistente a momento. Externamente, en donde internamente, en ese sistema, yo tengo algunos de esos pórticos tienen arriostramientos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería que me entiendan. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas arriostrados, ¿sí? Si yo tengo más de un piso, en el piso superior, lo que yo voy a tener es otros sistemas en donde el muro o el pórtico que está arriostrado va a continuar siempre desde la base de la estructura y va a pasar en cada una de las partes superiores de la estructura. ¿Listo? Entonces, eso es algo importante en sistemas arriostrados. La base es un sistema de vigas columnas, ¿sí? En donde internamente entre un pórtico yo voy a tener el arriostramiento. Entonces, si lo pensamos así, por ejemplo, el armazón que nos mostró el Guido no es un sistema arriostrado, porque eso prácticamente todo era un sistema tipo como armadura, como armazón, ¿sí? El de la plataforma gubernamental tampoco es realmente un sistema arriostrado, porque en la plataforma gubernamental todo el voladizo es un armazón realmente. ¿Listo? Y, por ejemplo, en el que nos mostró ahorita José, creo que era José, sí, ¿no? En ese sí, porque se identificaba plenamente las columnas y las diagonales internas en el pórtico que se conforman en la columna. ¿Listo? Entonces, ese es un sistema arriostrado de acero. Generalmente, aunque nosotros ahorita lo vamos a tratar para sistemas de acero, los sistemas arriostrados también se pueden encontrar en columnas de hormigón, o sea, donde las diagonales son de hormigón. No son muy fáciles de encontrar y no, digamos que aunque los elementos en diagonales de hormigón sí existen, son mucho más difíciles de construir y su comportamiento no es tan ideal como que el acero fluya en tensión o que se pandee en compresión. No es tan fácil de hacer eso. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa introducción, pues vamos a decir que los sistemas arriostrados, aquí en el Ecuador, por ejemplo, tienen un problema, y es que prácticamente las estructuras que yo he visto, que he visto por aquí en Quito, y que se construyen con sistemas arriostrados, tienen problemas de concepto. Por ejemplo, el de las plataformas gubernamentales, ¿sí? Ese sistema de la plataforma gubernamental tuvo un problema cuando le fuimos a hacer la visita técnica.
hace algunos años que lo estaban construyendo, nos dimos cuenta que el arriostramiento quedaba metido dentro de la losa del piso. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se gastaron mucha plata haciendo de que las dos diagonales no queden unidas en el centro para que pueda haber libertad, lo que ahorita nos preguntaba Kevin. Pero, ¿qué pasó? Que internamente en el edificio las cogieron y en vez de dejarlas libres, las metieron dentro de la losa y pues pasó lo mismo, pues es prácticamente como soldar las diagonales en el centro, ¿sí? Entonces, hay muchos errores y la filosofía de diseño va a cambiar para este tipo de elementos, ¿listo? Entonces, para el diseño, vamos a resumir, ya que pues la clase no es una clase de diseño de estructuras como tal, ¿sí? Vamos a resumir los criterios más importantes, ¿ya? Entonces, para el diseño estructural, ¿sí? Yo voy a identificar, primero, yo debo identificar los pórticos de gravedad. Y los sísmicos. Los paralelos a las vigas gravitacionales. No. Entonces, esto es algo interesante porque en el momento en que yo hablo de estructuras de acero, ¿sí? Yo puedo decidir qué pórticos son de gravedad que solamente van a ser diseñados para soportar la carga muerta y la carga viva, ¿sí? Y qué pórticos van a ser los encargados de soportar la fuerza sísmica. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque yo puedo decir en acero que las conexiones, ¿sí?, no transmitan momento. Y en el momento que las conexiones no transmiten momento, solamente estarían soportando los elementos, la carga gravitacional que llegan a ellos. ¿Listo? Entonces, cosa que en hormigón no se puede hacer. A menos que usted coja y funda una rótula en las conexiones, todas las conexiones soportan momento. Y no puede decirle a usted a qué pórtico se le encarga la fuerza sísmica y a qué pórtico se le encarga la fuerza gravitacional. Una cosa que cambia. ¿Listo? Lo segundo, una vez que yo identifico mis pórticos sísmicos, ¿sí?, yo los voy a diseñar diseño los pórticos sísmicos para soportar la deriva del código. ¿Listo? Entonces, yo a esos pórticos que identifico como sísmicos, lo que yo voy a hacer con ellos es que los voy a diseñar y los voy a empujar para que tengan la deriva que me exige el código, que por ejemplo, para el caso de Ecuador, es el 2%. Entonces, yo los voy a empujar hasta esa deriva con una distribución de fuerza similar a la fuerza sísmica que yo espero que exista en mi estructura, ¿sí? Y en el momento en que yo los empujo, la estructura, al tener una deformación, los elementos del pórtico sísmico van a tener unas fuerzas, o sea, unos diagramas de cortante, de carga axial y de momento, ¿sí? Con esas fuerzas, con las fuerzas internas de diseño provenientes del sismo, diseño las diagonales. O lo que llamamos, pues, los arriostramientos. Entonces, voy a diseñar las diagonales o los arriostramientos de tal forma que pandeen a compresión
para esa fuerza y fluyan a tensión. ¿Listo? Entonces yo voy a diseñar las diagonales para ese estado. ¿Listo? Entonces, empujo la estructura, existe una fuerza, yo debo diseñar para que mi elemento bajo esa fuerza fluya y se pandee. Y en el momento en que fluye y se pandee un elemento de acero, las conexiones, todas las partes del pórtico, ¿sí? Empiezan a soportar carga, ¿sí? Entonces, ¿qué es mi caso siguiente? Todos el resto de elementos, o sea, cuarto, finalmente, diseño todos los elementos restantes para soportar las fuerzas de pandeo y fluencia en los arrastramientos. ¿Cuáles serían los elementos restantes, Carlos? Dime. ¿Cuáles serían los elementos restantes? Genial. Entonces, fíjense, la idea entonces está en lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos restantes? Yo tengo que ir viendo la ruta de carga. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un arrastramiento como este pórtico que yo dibujé acá, ¿sí? En el momento en que esta viga, supongamos que yo la empujo hacia la derecha, un desplazamiento delta que va a ser igual aquí en Ecuador al 2%. Sí. Entonces, para ese desplazamiento, va a estar en tensión, este arrastramiento, en tensión. Y este de aquí va a estar en compresión. Cuando yo lo empujo a la derecha. ¿Listo? Entonces, yo tengo que ir siguiendo la ruta de carga. ¿Qué necesito ir diseñando? Estas platinas de conexión deben soportar la fuerza de tensión que ocurre para fluir el arrastramiento y la fuerza de compresión que ocurre para pandear el elemento. ¿Listo? Sí. De ahí, ¿qué tengo que diseñar? Pues este elemento de columna tiene que aguantar la distorsión, porque esto, como es una columna, se va a distorsionar. Y entonces va a tener que aguantar para esa distorsión las fuerzas que se producen para ese 2% de distorsión. Okay. Sumadas a las fuerzas que se transmiten, porque aquí hay una diagonal en tensión que se produce y que están conectadas al nodo. ¿Se entiende? Sí, o sea, le va a transmitir un componente de tensión también y de cortante. De tensión y de cortante. Ajá. Y ese es el pórtico sísmico, pero el pórtico sísmico está conectado por rótulas, ¿sí? Entonces, este pórtico sísmico va a estar conectado por rótulas. ¿Y por qué digo que por rótulas? Porque las conexiones son no resistentes a momento a los pórticos de gravedad. En donde en los pórticos de gravedad, pues va a existir rótulas en los extremos de los elementos. Porque son pórticos que solo resisten carga gravitacional. Okay. Entonces, en estos pórticos, cuando yo empuje la estructura, ¿sí? Van a existir cargas que es debidas a la distorsión que se produce lateralmente de las columnas. ¿Se entiende? Y así voy diseñando el resto de los elementos. De afuera, o mejor dicho, de adentro de los arrastramientos hacia afuera de la estructura. ¿Listo? Cosa que nosotros no hacemos con edificios. ¿Listo? Ahora, como esto es una estructura de acero, los requisitos que vimos para armaduras de acero se deben cumplir.
O sea, yo tengo que diseñar por resistencia y por estabilidad, en donde para el análisis por estabilidad tengo 3 metodologías: el método directo, el método de la longitud efectiva y los efectos de segundo orden. En donde para el método directo tengo que aplicar cargas ficticias, las cuales van a incluir la reducción del módulo de elasticidad de los materiales por efectos térmicos en los materiales de acero, y van a introducirse directamente o se van a modelar cargas ficticias que simulan que los elementos no queden totalmente rectos en las estructuras, ¿sí? Entonces tengo que hacer todo el procedimiento que ya vimos para armaduras, pero ahora para el diseño de este tipo de estructuras. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Sí, yo tenía una acerca del contenido que nos mandaste. Ya, dime. Había un video que comparaba entre dos arrestamientos. El uno que era, o sea, era concéntrico desde la viga, y el otro que era la X. Entonces, en uno decían que en el de la X, las columnas les llegaba compresión y tensión. Pero en cambio, el que era como la V, Se te bloqueó ahí el sonido. Perdón. ¿Sí me escuchaste? No, se te bloqueó el sonido. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí sí. Bueno, entonces, estaban los dos tipos de arrastramientos, pero en uno decían que solo transmitía compresión. Pero en el experimento se veía que las columnas se pandeaban menos que en el que decía que transmitía tanto tensión y compresión. O sea, en el que decía que transmitía solo compresión, no parecía que las columnas se pandeaban tanto. Ya. Entonces, por eso tengo la duda. Ya, digamos que ahorita no te podría decir porque no sé a cuál de los dos videos te refieres, al de la izquierda o a la de la derecha. Pero Creo si que quieres, era el de la derecha, el que comparaba los dos tipos de arrastramientos. Uy, Nicolás se quedó dormido, no sé qué pasó ahí. Ahorita viene a sumar. Bueno, ¿te parece si lo vemos al final? Porque no te estoy entendiendo bien la pregunta, Moisés, la verdad. Sí, sí, tranquilo. ¿Listo? Bueno. Juanca, yo tengo una pregunta acerca del esquema que hiciste hace un ratito. Dime. Si es que el sismo viene en la otra dirección, o sea, hay que poner las rostras en las dos direcciones del sismo. Claro, tú debes ponerlas. Lo que pasa es que si yo tengo el sismo y viene en la otra dirección, pues cambia. La que yo puse aquí que estaba en tensión, pues va a estar en compresión y viceversa. Entonces, por eso en zonas sísmicas, tú siempre debes poner dos riostras, dos diagonales. No se permite solo poner riostras en una sola dirección, por lo que acabas de decir. Cuando llega el sismo por el otro lado, pues no hay quien tome esa fuerza. ¿Me entiendes? Sí. Y solo la última pregunta, acerca de lo que decías al principio, que el arrastramiento debe ir desde el suelo, o sea, desde el nivel del suelo hasta lo más alto. Si es que eso no se hace, se estaría haciendo lo que está en la norma de irregularidad de piso débil. Sí, muy bien. Ese piso que no tiene arrastramiento tiene menos rigidez que el de arriba. Y ahí estaría un piso débil. ¿Sí? Perfecto. Ajá. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En general, cuando nosotros hablamos de sistemas arrastrados, el detallamiento en planos de una estructura en acero tiene unas ventajas, la verdad. Y es que es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar una estructura que va a ser el modelo de nuestro edificio a diseñar. Nuestro edificio, ya lo dibujé mal. Nuestro edificio va a tener 4 vanos en el sentido X y 4 vanos en el sentido Y, así como les gusta, facilito el edificio, ¿no? Ahora, en los 4 ejes, ahorita estoy haciendo una vista en planta.
¿Estás dibujando? O Disculpa, solo se ve el one. No, solo Ah, se ya. ven- ¿Ahí? Sí, sí. Ya. Entonces, vamos a hacer un edificio vista en planta. ¿Listo? Ahora, a ese edificio, ¿sí? Lo que nosotros vamos a darle aquí es 4 vanos en X, 4 vanos en Y. Por lo tanto, pues yo aquí necesito marcar mis vanos. Creo que voy a hacer, bueno, ya no. Listo. Esos van a ser mis vanos. Las estructuras de acero, otro error que cometen mucho aquí, y es que usan estructuras de acero donde las estructuras de hormigón son suficientes. Usen estructuras de acero en donde ustedes tengan problemas de que las distancias de sus luces deban ser grandes, ¿ya? Para luces pequeñas, entre 4 y 6 metros, pues las estructuras de hormigón es suficiente. El peralte es un peralte normal y pues prácticamente son para luces normales, entre 4 y 6 metros, es suficiente estructuras de acero. Estructuras de hormigón. Las estructuras de acero, generalmente traten de usarlas cuando ustedes tengan luces, por ejemplo, que puedan estar rondando de extremo a extremo los 9 metros, como la que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una luz de 9 metros, eso, hacerlo en hormigón, ya es cosa de locos, ¿sí? Entonces, ahí se van las estructuras de acero. Otra cosa es que hay que tratar de hacer en lo posible estructuras que sean compatibles. ¿Por qué? Por la compatibilidad de deformaciones. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estructuras de acero, lo que nos interesa es tener pisos que sean compatibles con la estructura de acero, como los steel deck, por ejemplo, que son pisos bastante flexibles, como la estructura de acero. Si yo tengo una estructura de hormigón, pues una losa de hormigón con viguetas, como la que diseñamos, es más compatible porque el piso es más rígido, igual que la estructura, ¿sí? Entonces, mezclar edificios, o mejor, mezclar sistemas constructivos, a veces no es una buena idea por la compatibilidad de deformaciones entre un sistema y el otro. Entonces, en este edificio que nosotros vamos a hacer acá, vamos a suponer que nuestra estructura tiene 4 vanos de 9 metros y como vamos a hacer elementos vigas de acero con losas de acero, o sea, de steel deck, pues vamos a colocar el sistema de viguetas. Las losas de steel deck son sistemas de losas armados en una dirección. ¿Listo? Por definición, así funcionan. Las losas en steel deck no son losas en 2 direcciones. ¿Listo? Entonces, para nuestro sistema de piso, vamos a decir que el sentido que nosotros vamos a establecer para nuestro diseño va a ser un sentido vertical, en donde las viguetas las vamos a usar o las vamos a colocar cada una separación de 3 metros. Esto, pues porque las viguetas en acero nos permiten, las losetas de acero, nos permiten lograr esas separaciones tan grandes. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos eso, vamos a decir que aquí yo tengo mi sistema. Lo siguiente que vamos a hacer es identificar cómo van a estar, como esto va a ser un sistema de acero, de pórticos en acero está mal, o debería, mejor dicho, debería estar mal, que usted haga, igual que en hormigón, una estructura en donde todas las conexiones son resistentes a momento. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted puede definir qué pórticos van a soportar la fuerza sísmica, usted puede ahorrar plata, porque toda la fuerza y todo el material, los elementos más robustos, los va a meter a esos pórticos que son sísmicos. Y el resto solamente lo diseña para la carga gravitacional, que realmente es poca en comparación
a la fuerza sísmica. ¿Se entiende? Entonces, si usted coge y pone toda la estructura a soportar el sismo, pues toda la estructura le va a salir robusta y no ciertos pórticos. ¿Listo? Entonces, para este diseño, nosotros vamos a diseñar lo siguiente. Ah, perdón, me estoy olvidando aquí. Son 5 pórticos en X, perdón. 5 pórticos en X. Complétenle ahí. Complétenle ahí el diseño, por favor. Cinco pórticos en X. Ahora, para nuestro edificio, vamos a decir que en el pórtico, en el eje central, o en el centro de la estructura, va a existir un vacío. Generalmente en los planos, los vacíos se los marca como una X. Esos vacíos son debido a la escalera. ¿Sí? Exacto, debido a la... No, en este caso va a ser debido a la escalera. ¿Listo? Okay. Entonces, tenemos nuestros ejes horizontales, nuestros ejes verticales y los pórticos que yo voy a subrayar con verde van a ser mis pórticos arriostrados concéntricamente. ¿Qué van a hacer estos de aquí? Vamos a poner 2 pórticos por sentido. Y lo último que vamos a hacer es definir la orientación. Vamos a diseñar esta sección de estructura de acero con perfiles W. ¿Listo? Y para nuestros perfiles de vigas y columnas, y para nuestros arriostramientos, vamos a usar perfiles HSS tubulares. Eso va a ser nuestra estructura. ¿Listo? Ahora, importante. Fíjense que yo dibujé 2 pórticos en X que van a ser sísmicos y 2 pórticos en Y que van a ser sísmicos. ¿Listo? En el momento que yo digo que los pórticos van a ser sísmicos, automáticamente las columnas en los pórticos sísmicos deben ir el alma paralelo al sentido del pórtico. ¿Me entienden? Entonces, en los pórticos que son sísmicos, arriostrados, yo tengo que hacer la conexión de la viga con la aleta de la columna. ¿Cómo se mira ahí en ese detalle? ¿Listo? Okay. Entonces, yo voy a tener aquí las columnas van a estar así, orientadas. ¿Listo? Igual en esta parte. Y igualmente en los pórticos sísmicos verticales, el alma de la columna va a tener que estar orientada en el sentido del pórtico. Siempre. Ténganlo, no se olviden de eso. ¿Listo? Ahora, para el resto de columnas, eso ya queda a mi discreción. ¿Listo? Entonces, para el resto de columnas, lo que nosotros vamos a hacer es que nuestra columna la vamos a orientar todas las columnas en este sentido, ya que tenemos más pórticos horizontales que pórticos verticales. ¿Listo? Entonces, para todo el resto de columnas, las vamos a orientar en este sentido. ¿Está mal si yo lo hago al otro lado? No. Si ustedes quieren poner todas el resto de columnas al contrario,
no está mal. Ahorita lo que estamos definiendo es una dirección que se va a mantener. ¿Listo? Recuerden que el resto de columnas son de gravedad. Son columnas gravitacionales y no van a soportar carga lateral. Por lo tanto, pues no importa la inercia, para dónde va la inercia del sentido fuerte o débil. ¿Listo? Sí, claro, No tendríamos que girarle la ubicación de las viguetas para esas columnas. No, porque las viguetas van a ir sobre las vigas, no sobre las columnas. ¿Me entiendes? Y las vigas pues sí van a ir normal. Las viguetas se van a conectar al alma de las vigas. Ya lo van a ver en el modelo. ¿Listo? Entonces, como los... Que te interrumpa. Dime. En caso de que, digamos, en el hueco que tenemos ahorita, que son para las escaleras, se utilice un muro estructural todo el cuadrado para meter un elevador, digamos, ¿se utilizan todavía igual arrastramientos en los lados? Es que ya estás, ahí ya estás combinando tres sistemas estructurales. ¿Me entiendes? Entonces, si yo pusiera un ascensor aquí, el ascensor tendría paredes, pero ya no paredes estructurales, sino paredes divisorias, solamente para que esté la caja. ¿Me entiendes? Porque, sí, porque he visto un edificio básicamente más o menos pequeño de área vista en planta, que era un bloque y se le veía como muro estructural, como que el núcleo, y todo lo demás era alrededor era de acero. Ya, pero lo que pasa es que aquí tú tienes que ver, yo puedo tener elementos de acero con muros de hormigón reforzado, pero entonces ya no tengo diagonales. Exacto, esa era la pregunta. Exacto. Entonces, no hay que mezclar tantos sistemas. O sea, los sistemas duales son o un sistema de muros con vigas y columnas o un sistema de arrostamiento con vigas y columnas. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Sí, listo, no te preocupes. Ahora, esto es nuestro esquema. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con la parte de la modelación. ¿Todo el mundo ya tiene en vista esto? Nuestra planta estructural o nuestro edificio, vamos a decir que nuestro edificio tiene 2 pisos. ¿Y la altura de cada piso cuánto es? Y la altura de cada piso son 3.90 metros entre ejes de piso. Y también hay 9 metros, o sea, en el sentido Y. Sí, todo es 9 metros, así, cuadradito como nos encanta, ¿no? Listo. Entonces, vamos a arrancar con nuestro modelo. ¿Listo? Entonces, aquí todo el mundo ya está viendo mi computadora. Juan Carlos, ¿cuánto era la altura? Disculpa. 3.90 metros. Ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Ya. Entonces, vamos a diseñar esta estructura por el método directo. Ya sabemos que el método de la longitud efectiva es un método anterior y el último es el método directo. Así que vamos a diseñar por el método directo. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros en esta estructura es, como siempre, unidades, ¿no? Entonces, selecciono kilómetros metro, para mí está bien. ¿Listo? Y voy a irme a nuevo modelo. Y aquí voy a crear un modelo en donde le voy a dar solamente la grilla. ¿Listo? En la grilla yo voy a poner valores. Entonces, yo voy a poner 6 líneas, porque yo tengo 6 ejes en X, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 6 ejes en X. Voy a poner 6 ejes en X, 5 ejes en Y, porque tengo 6 líneas o 5 ejes en Y. Y en Z yo voy a poner 4. ¿Listo? El espaciamiento en X, dijimos que era 9 metros. En Y, 9 metros. Y la altura va a ser 3.9 metros en Z. ¿Listo? Voy a dar con estas instrucciones, OK. Y me va a aparecer
mi estructura. ¿Listo? Entonces, esta estructura lo voy a grabar en la carpeta. Bueno, yo lo voy a grabar como ejemplo de la semana 4. Uy. Y aquí le voy a poner el nombre de rigidez, porque recuerden, yo voy a tener prácticamente un modelo para los arrastramientos y un modelo para el resto. ¿Listo? Entonces, en esta parte vamos a definir los materiales de nuevo. Entonces, voy a definir como material un nuevo material en donde va a ser acero y los arrastramientos, ¿sí?, que necesitamos en las diagonales, en los catálogos son de acero ASTM A500. Ahorita lo dijo José, ¿sí? De hecho, lo dijo ahorita José, que era ese tipo de acero. Donde el grado, vamos a seleccionar este que dice grado B42, que es el grado del acero que se utiliza para secciones de arrastramiento que vamos a utilizar redonda. Vamos a usar estos arrastramientos redondos en nuestra estructura. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Y ya tengo aquí mi acero creado. ¿Listo? Ahora, voy a crear mis secciones. Entonces, muy similar a como hicimos antes, voy a definir frame sections, importar una nueva sección. Y pues como se han de imaginar, es una sección de acero de tipo I, ¿sí? Y nos vamos a importar el catálogo del ISC 13 Pro. ¿Listo? Le doy OK y me aparece un poco de secciones. Vamos a seleccionar las siguientes secciones. ¿Listo? El acero que viene por defecto lo dejamos, porque ese es el acero del catálogo de las secciones del ISC para los perfiles W. ¿Listo? A eso ya viene por defecto. Ahora, vamos a irnos a las secciones W y vamos a seleccionar la sección W14 por 68. Manteniendo la tecla Control, ¿sí? Vamos a seleccionar la 14 por 257. De ahí vamos a seleccionar la 16 por 26. Y de ahí vamos a seleccionar la 18 por 50. ¿Listo? Entonces, recuerden que en la nomenclatura del ISC, la W significa secciones I, el primer número 18 significa el peralte de la sección en pulgadas y el segundo número significa el peso en libras fuerza por pie lineal, como carga distribuida por pie lineal. Lo que quiere decir que de las que nosotros seleccionamos, la que tenga el segundo número más grande es la más fuerte, es la más pesada, que sería la 257. ¿Sí? Aunque ¿podría volver a mostrar las tres? Claro. 14 por 68, 14 por 257, 16 por 26, y la 18 por 50. ¿Listo? Y le voy a dar OK. ¿Listo? Entonces, ahí ya se me importan las secciones, el material, etcétera, y le voy a dar OK. Y me aparecieron... ¿No cambiamos el color? No, no es necesario. Si quieres, puedes cambiarle. No hay ningún problema. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a definir? Ahora vamos a definir los arrastramientos, ¿no? Entonces, nuevamente, el mismo proceso. Definir section properties,
frame sections, importar una nueva sección, y aquí voy a poner una sección de acero y voy a seleccionar la tipo pipe, ¿no? O tubo, esta circular. ¿Listo? Ahora, en esta sección circular le voy a poner o voy a seleccionar, como yo ya tenía precargado la librería, entonces voy a irme aquí y voy a seleccionar A500 grado 42, B42, como material. Y entonces voy a seleccionar todos los perfiles HSS que sean de diámetro 6 pulgadas. 6 pulgadas. ¿Qué serían estos de aquí? A ver, HSS 5 por 5.66. Hay de 6.625. Estos. Eso, entonces, entre 6 pulgadas y el final que aparece aquí, que son 20 pulgadas. ¿Listo? HSS 20 y el primero 6 que aparece es estos de acá. HSS, no, este es 625, había unos de 6. Sí, sí, justo abajo del de 625, de 685. Ajá. Ajá. ¿Y cuál era el de abajo, perdón? El último, hasta donde terminan los HSS. Ah, ok. ¿Listo? Y los voy a seleccionar todos esos. ¿Listo? Ok. Le voy a dar OK. Perdón. Dime. Era desde el 6 por punto 125, ¿verdad? En el límite superior. Sí, sí. Sí, creo. Sí. 6 por 125. Sí, ese es el más pequeño. Ajá. ¿Listo? Yeah. Y le damos OK. Y pues ahí me aparecen después los perfiles que hemos seleccionado. ¿Listo? Entonces, más o menos en ese rango ya saben cómo funciona. Él va a escoger de esos perfiles, pues cuál va a ser el mejor. ¿Ya? Pues, si quieren, si no saben o no tienen idea, pues cojan todos los HS. Ese tampoco está mal. Igual, pues va a diseñar con el que mejor coincide. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos eso, le vamos a dar a agregar una nueva propiedad y vamos a hacer de nuevo una sección de acero, una sección auto select list, como la anterior vez, y en el nombre vamos a escoger todos los perfiles HSS que escogimos antes. Solamente los HSS. ¿Listo? Ok. Solamente esos. Y les vamos a dar a agregar. Eso sería la sección. Los arrastramientos, en teoría. Exacto. Entonces, esas van a ser los arrastramientos. Entonces, no se olviden, esto coge por defecto un perfil promedio en las propiedades de las que ustedes escogieron. Si ustedes quieren arrancar con uno, pues pueden seleccionar aquí en Override. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a darle en OK y en OK. ¿No le puedo cambiar el nombre en vez de auto? Le pongo arrastramientos. Sí, cámbiale, como quieras. Sí, no hay ningún problema. Ponle arrastramientos. Yeah. Listo. Entonces, de ahí vamos a dibujar. Entonces, yo voy a coger y me voy a poner en esta vista en planta de la izquierda, ¿no? Y me voy a ir al nivel, con estas flechas, me voy a ir al nivel 3.9, que es el primer piso. Voy a dibujar el piso tipo, igual que como hicimos en la estructura de antes. Hago el piso tipo y de ahí me voy para arriba, copiando. ¿Listo? Entonces, voy a seleccionar este comando, que es Quick Draw Frame, ¿sí? Y voy a configurar la ventana de la siguiente forma. Le voy a decir que
va a ser una barra recta de dimensiones 18 por 50, que es una de los perfiles que nosotros escogimos, 18 por 50. Le voy a decir, recuerden que las estructuras, esta estructura, todas las conexiones en general son conexiones simples que no restringen el momento. Entonces le vamos a dibujar que todas las conexiones son piñadas, ¿sí? Y voy a seleccionar todas las vigas que no son parte del pórtico, ¿ya? Entonces, ¿qué vigas no son parte del pórtico? Pues prácticamente todas las internas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Todas estas. Listo. Esas no son parte del pórtico. Sin embargo, entre estos dos, también hay una viga que no hace parte de un pórtico. El pórtico está justamente entre B y C y entre D y E. Pero entre C y D tampoco es parte del pórtico. ¿Listo? Igual acá, y el espejo. Voy a mover esto para acá que me está estorbando. Igual acá. Esto sí es. Y estas de acá. Creo que me falta es esta. Listo. Entonces debería quedarme 2 vanos por sentido que no tengan vigas. ¿Estamos bien? Juan Carlos, Un segundito. Dime. Disculpa, ¿qué significaba que pongas pinned en los momentos release? En los extremos hay una rótula. ¿Listo? O sea, ya no tendríamos que liberar los momentos como antes hicimos. No, ya están ahí liberados. O sea, si quieren ver lo que pasó, ustedes se van aquí, denle escape, se van aquí a Set Display Option. Ya todo el mundo sabe cómo llegar a esta ventanita, la hemos usado ya varias veces, ¿no? Y ahí pongan Release. Y prácticamente lo que pasó es que en todas esas sistemas le pusimos un Release. ¿Listo? Y ya. Y están liberados ambos momentos, el 2 y el 3. ¿O Está, solo el 3? no, solo el 3. Solo el 3. Sí. Si quieres ver los momentos, le das clic derecho. ¿Sí? Ah, no, sí, el 2 y el 3. Están liberados el 2 y el 3. Juan Carlos. Dime. Por curiosidad, ¿qué es lo que pasa cuando se libera también el 2? Pues nada, o sea, que no va a tener momento así, pero tampoco va a tener momento así. Es como el joystick. Es como si fuera un joystick de una palanca de play. Se puede mover en cualquier dirección, pero no se puede mover. No se puede sacar, ¿me entiendes? Básicamente algo así. ¿Sí? Pero no pasa nada malo. No, no absorbe momento en dos direcciones. ¿Listo? Ahora, vamos a dibujar en el siguiente, con ese mismo comando, vamos a dibujar el resto de secciones. Entonces, vamos a dibujar las secciones 16 por 26, ¿sí? Y le vamos a poner aquí continuo. Uy, no sé por qué se me dibujó así. Y vamos a completar a los elementos que nos están faltando aquí.
¿Listo? Listo. Ahora, ¿qué más nos falta? Entonces, vamos a ir a la vista XZ. Carlos, ¿no ¿Sí? te faltan los de abajo? Creo que te faltaron las dos de abajo. Los del A eje. ver. Ah, sí, sí. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ir a la vista XY, perdón, XZ, que es una vista en elevación, ¿sí? Y nos vamos a ir a lo siguiente, ¿no? Vamos a irnos al nivel 0, ¿sí? Vamos a dibujar aquí las columnas, en donde las columnas van a ser las secciones de 14 por 68, en donde van a ser continuas, ¿sí? Y vamos a dibujar con el mismo comando, 14 por 68 continuas, y vamos a dibujar las columnas. Y tenemos las columnas en un sentido. Eran ¿Qué serían? iguales a las vigas, a las últimas que dibujamos, ¿verdad? Las otras eran de 16 por 26. 16 por 26. Estas columnas las vamos a replicar. Entonces, con el comando replicar. ¿De qué medida eran estas columnas? 14 por 68. 14 por 68. Con el comando replicar, le vamos a dar aquí replicar. Aquí le vamos a decir incrementos en Y de 9 metros y prácticamente vamos a replicarla 4 veces y le vamos a dar aplicar y aparecen las columnas del primer piso. ¿Listo? Ahora, tenemos que ponerlas en el sentido como queremos. O sea, les vamos a poner aquí en la vista en 3D. Vamos a seleccionar aquí general, extrude, ¿no? Extrude view type, ¿no? Y aquí le vamos a marcar fill object. Y le vamos a dar OK. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Pues el eje de las columnas, ¿sí? Y cómo deben ir según mi configuración. Entonces, fíjense que en este punto yo pudiera hacer lo siguiente. Puedo venirme aquí a la vista XY. Puedo poner a mi modelo en 3 dimensiones. Voy a seleccionar la 3D, la vista en 3D, todas las vigas, editar, remove selection from view, y aquí me van a quedar las columnas. Entonces, lo que tengo que chequear es cuál es la dirección de las columnas que yo necesito. Entonces, fíjense que me voy a ir a la vista en 3D, ¿no? Perdón, la vista en planta. Váyanse a View, Set 3D View. Y en ese punto le dan Aplicar. Y ahí me aparece el esquema de cómo están las viguitas, una por una. Como ya quité las
perdón, las columnas. Como ya quité las viguitas, para mí es más fácil revisar así. Entonces, fíjense, estas dos de aquí, en mi modelo, y estas dos de aquí, en mi modelo, están al revés. El resto todas son horizontales. Y estas dos de acá están al revés. ¿Listo? Una vez que tengan eso, pues van a asignar frame, local access, y aquí le ponen un giro. ¿Cuánto quiero girarla? Solamente quiero girarla 90 grados. Perfecto. Y las giro. Y ya está. Ahí mis viguitas horizontales y verticales. Mis columnas. ¿Listo? Entonces ya se nos acabó el tiempo. Dejemos hasta aquí. Para la clase de mañana les voy a subir el video para complementar la parte de cargas. ¿Listo? Entonces no se olviden de revisar. Que estén muy bien y ya nos vemos el día miércoles. Gracias, ¿Listo? Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, chao. Gracias, Juan Carlos. Chao. Chao. Juan Carlos, Gracias. Juan Carlos, una cosa. Dime. A mí se me desactivó el comando de dibujar. Señalabas en la línea negra y se te dibujaba solita la columna. ¿Cuál activó eso? A ver. O sea, verás. ¿Cuál? A ver, tengo aquí para dibujar solita la columna, no uso Ajá, no uso sino uso el de abajo. Ajá, pero yo le tengo que seleccionar como no. No. Es que hay dos. El que tienes que seleccionar los nodos es el de arriba, el que dice Draw Frame. Yo tengo que seleccionar tienes que seleccionar el que dice Quick Draw Frame. Pero no me coge, tengo que A hacer. ver, muéstrame. ¿Sí está proyectando mi pantalla o no? No, porque creo que yo estoy proyectando la Ahí. mía. Ya. Pero le hago clic en y no me sale. No, pero es que no te va a salir. Dale clic a la línea. Era por eso. Solo era eso. ¿Listo? Sí. Pues tengo una pregunta. Dime. Tal vez ¿cómo sabemos de qué secciones o a qué pertenecen los archivos que importamos, digamos, de esa sección 13 Pro? Porque como que hay algún manual o algo, busqué en manuales del SAP, pero solo supe que los que tenían una M era porque eran unidades métricas. Pero no sé si, ¿cómo saber que corresponden esas que no dicen Europe ni otros temas? Oye, sí, es una buena pregunta, pero son los códigos. El AISC es el código del diseño en acero. El AISC establece unas dimensiones para, digamos, una nomenclatura. Entonces, en todo lado, en el mundo, la viga W14 por no sé qué, 14 por 26, por ejemplo, va a tener las mismas dimensiones, es una viga I de las mismas dimensiones en todo lado donde la compres. Entonces, ese catálogo es así. Los chinos, los mexicanos tienen sus propios catálogos con sus propias referencias. ¿De cuál pertenecen? Yo sí lo he visto en la documentación de SAP, sí aparecen donde está, dentro, o sea, en SAP, pero no recuerdo es en qué parte, la verdad. Aquí en la documentación sí aparece. Yo el otro día lo estaba viendo. Sí, porque lo busqué en manuales y quería saber, porque digamos, elegimos la 13, pero ¿por qué no elegir la 15? Y hay otro... O la 16. Entonces, por eso me surgió la duda de que... Sí. Y la verdad, solo llegué solo logré encontrar que la M era de métrico, no había mucha información. Sí, tal cual. Yo utilizo la 13 Pro porque a la larga son las secciones que yo conozco.
¿sí? Las de la 16 se supone que son las mismas, pero cuando a veces trato de hacer diseño, he hecho diseño con la 16, me sale en error. Entonces, no le encuentro la explicación por qué va a salir un error si esos catálogos solamente traen la sección, la forma de la sección, que para cualquier cosa es un área, una inercia, un radio de giro. Entonces, por eso yo no uso la 16, porque en varios diseños que he hecho, cuando uso la 16 me sale un error. No sé por qué. Entonces, como yo no me complico mucho con eso, cojo la 13 y punto, solución. No me hago lío con esa parte. Pero sí, se supone que pues el archivo AISC 14, 15 y 16 son los perfiles que sacó la norma de la ISC en su versión 14 del documento, en su versión 15 del documento y en su versión 16. De las otras bases de datos, me imagino que son las que utilizan en Asia y en Europa, pero de esas no conozco mucho, la verdad. Gracias, Juan Carlos. Igual ya le voy a revisar en la documentación. Sí, pero son catálogos. A la larga son catálogos. El problema es que, por ejemplo, aquí nosotros no tenemos metido en SAP un catálogo, digamos, de DPAC. Entonces, tú tendrías que coger el catálogo de DPAC o de IPAC y meterlo en SAP para poder hacer esto que queremos hacer. Lo cual es bien dispendioso. Pero, pues, se supone que si te vas a ir a Estados Unidos a trabajar, que yo espero que sí, pues allá sí puedes comprar la que quieras, ¿no? ¿Listo? Gracias. Bueno. Listo, chicos. Entonces, ahorita tengo una reunión enseguida. Nos vemos ahorita a las 4:30 para el horario de atención. Bueno, que estén bien. Cuídense. Chao, chao.